pasa en la mente del ser humano, doctor Sarabia? Buenos días. Buenos días, Pedro. ¿En qué momento alguien puede convertirse en un potencial criminal? Primero, Pedro, gracias por la invitación. Quisiera hablar brevemente sobre el caso que estamos viendo de violencia asociada al consumo de alcohol. Ya. ¿No? Entonces, se está viendo muchos casos, reportajes periodísticos donde vemos féminas reaccionando de manera violenta, a pesar de que ya se sabe de que es un delito atacar a la autoridad. Es como que no hay ese principio de autoridad, es como que no hay ese respeto hacia la institución, hacia el uniforme. Y de repente unos tragos de más hacen de que estas personas terminen entrando en un estado de negación, y como bien dijo el oficial, nada justifica la violencia hacia la policía. Sin embargo, yo creo que la solución no es solamente detener o encarcelar a la agresora o al agresor. ¿Cuál sería la solución? Sino hay que hacer un trabajo preventivo. Las municipalidades deberían de empezar a hacer un trabajo de control del consumo de alcohol. Entonces vemos en diferentes municipalidades de nuestro país, distritos de nuestro país, personas libando alcohol en las calles, en los parques, y eso es un factor de riesgo muy alto para los temas de violencia que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, mientras los alcaldes no se pongan, como se dice, las pilas para poder hacer un control sobre el consumo de alcohol, vamos a tener más violencia en las calles. Entonces, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas y violencia. Hay una relación directa, más allá del machismo, por cierto, y de todos los temas que estamos viendo. Claro, eso en el caso de la joven que agredió a su oficial, que ahora va a tener que enfrentar un duro proceso en su contra. Y que es cierto, el tema del alcohol se ha visto reflejado en más de una ocasión donde los policías han terminado siendo agredidos. Pero en el caso, por ejemplo, también, doctor, de este último informe que acabamos de mostrar sobre este abogado que intentó matar, la intención fue matar a su pareja, asfixiándola. Y el caso de Solsiret Rodríguez, que terminó un crimen que terminó consumándose. Le preguntaba en qué momento un ser humano se convierte en un potencial criminal. En el momento, en el primer caso, en el caso del abogado, en el momento que deja de controlar sus impulsos, una persona que no tiene esos frenos, porque todos tenemos esos frenos que, más allá de estar enojados por una situación, cualquiera sea la situación, sea de infidelidad, sea temas económicos, sea el tema que sea, la persona tiene permiso y derecho para enojarse. Sin embargo, todos tenemos esos frenos, normalmente esos controles para decir, ¿sabes qué? Hasta acá me voy, me paro y me voy, dejo a la persona. Hasta que me relaje. Claro, corto la relación o discuto de repente de manera apasionada, pero sin tocar a la persona. Cuando se rompen esos frenos, es cuando viene el problema de que no hay un control de impulsos. No hay un control de impulsos, pero ojo, un control de impulsos puede ser que una persona de repente rompa las cosas, pero ya atacar a una persona y poner en riesgo su vida, estamos hablando ya de un perfil que representa un peligro para sí mismo y para los demás. Por eso que vemos esa conducta que hasta cierto punto puede ser un acto de manipulación, es decir, si tú me detienes, me quito la vida, y hasta cierto punto puede ser real. Puede ser que después de esa emoción que has sentido viene una fase de arrepentimiento, claro. Ya, pero en el otro escenario, que es el de Solsiret, estamos hablando ya de un nivel de psicopatía, donde la desensibilización de las personas hacen de que puedan vivir con un cadáver bajo su techo, ¿no? Entonces, como yo te decía fuera de cámaras, es como tener en la refrigeradora pues un pollo, un trozo de carne. Entonces ya no hay esa empatía. Es como que están cosificando desde el momento que una persona es capaz de cercenar un cuerpo. Ya, pero ¿hay alguna mancha, no sé, en la parte emocional de esa persona que hace que algún momento se desencadene? ¿O nosotros tenemos de repente en el cerebro algún punto en nuestro aspecto emocional que cuando presenciamos o cuando nos enfrentamos a un momento tenso, nos convirtamos en personas brutalmente agresivas? No, lo que pasa es que una persona en aras de defender su vida, ¿no?, puede reaccionar de manera violenta. Pero en defensa propia. Defensa propia. Pero de manera premeditada, por ejemplo, como en el caso del abogado, que está el celular, con uno agarra el celular, logro quitarle el control, la estoy matando, no logré matarla. Pero en el caso de Solsiret, que sí terminas consumando el crimen.
Claro, pero lo que pasa es que en el caso del abogado estás hablando del impulso. Dame el celular, no me lo das, mira lo que te voy a hacer. O sea, ahí hay un tema de impulso. Pero en el otro caso ya se ha consumado el hecho y en vez de asumir la responsabilidad de decir, bueno, pues hay que llamar a las autoridades y asumir lo que toca, pero eso está en investigaciones, todavía no se sabe bien qué es lo que ha pasado, ¿no? Ya, pero ahora, doctor, un poco, sin salir del caso de Sotires Rodríguez, que nos ha escandalizado el día de ayer, sobre todo con la versión de la familia de cómo es que esta investigación jamás avanzó porque las fiscales que estaban a cargo de este caso nunca dieron la importancia adecuada. Me quiero centrar en los operadores de justicia, en las fiscales o fiscales, policías que tenían que dar respuesta, tenían que hacer la investigación. ¿Qué sucede en el aspecto emocional para que alguien que dice perseguir el delito simplemente se sienta, se duerme sus laureles? Ahí está pasando de que, primero que no sería adecuado generalizar, ¿no? Porque estamos hablando de 2 o 3 casos. Hablo del caso del claro, Sotires. específico. Lo que ha faltado es empatía, ¿no? Ha faltado ponerse en el lugar de la otra persona y decir, caramba, o sea, cuánto dolor puede sentir un padre, una madre frente a su hija desaparecida, ¿no? Entonces ahí ha faltado empatía y esa empatía y ese problema no se va a solucionar separando a las personas que cometieron el error, porque nuevamente, o sea, nosotros estamos como atacando el síntoma. La persona se equivoca, entonces salimos en televisión diciendo hay que despedirla, hay que darle cárcel. Como que con eso soluciona. Ya, eso no es la solución. La solución es hacer campañas constantes de sensibilización con las autoridades. Mientras no hagamos un trabajo más comunitario, tener una visión más circular de las autoridades con la población, estas situaciones se van a seguir repitiendo. Y en el tema de ¿la empatía se aprende o se adquiere? Esa es una muy buena pregunta, Pedro, porque hay personas que nacen ya con un problema, que desde niños, desde pequeñitos, vemos que son niños que tienen dificultades, como por ejemplo niños que maltratan animales, niños que le roban la loncherita al compañerito. Entonces desde ahí ya podemos visibilizar un problema a futuro, se llama psicopatía primaria. Entonces lo que se trabaja con estos niños que nacen así es lo que le llamamos disminución del impacto, es un acompañamiento constante para que esas personas no tengan dificultades en su vida. Hay otros casos donde se habla de una psicopatía secundaria, una persona que no tenía el problema, pero como consecuencia de juntas inadecuadas, de repente de consumidores de drogas, de personas que están en el camino equivocado, van aprendiendo, es como si esas conductas se pegaran. La persona va aprendiendo a mentir, a manipular, a no sentir, a no tener empatía, a no experimentar sentimiento de culpa cada vez que rompe con alguna regla. Entonces ahí hablamos de que en algunos casos viene ya de nacimiento y en otros casos es aprendido. Ya, el aprendido, pero los padres, ¿cuánto influyen en ese aprendizaje? Mucho, porque si tú tienes un papá golpeador, una mamá víctima o una familia disfuncional donde no hay valores, donde hay violencia, a menos de que ese niño sea un resiliente, que hay muchos casos también, lo más probable es que tienda a repetir las conductas de los padres. Y en el caso de Sotires, a mí me queda bastante fuerte la imagen de ver a 2 personas implicadas, como usted bien mencionó, casi 4 años conviviendo, ni siquiera con el cadáver entero, por más fuerte que pueda sonar la frase, pero con el cráneo y con unas osamentas, porque incluso cercenaron el miembro de la víctima, dispersaron, desaparecieron los otros miembros, convivir. ¿Qué es lo que te refleja ese nivel de crueldad y de indiferencia por la vida humana? Tú lo estás diciendo, crueldad, indiferencia, es cosificar. O sea, es como que ya no es una persona, es como si fuera un objeto. Una persona que tiene esa capacidad de cosificar, estamos hablando de un psicópata. Dentro del cerebro, ¿qué está ocurriendo? Que no hay emoción, no hay sentimientos, no hay sentimiento de culpa, no hay arrepentimiento. Pero ojo, estamos hablando de una persona que es plenamente consciente, porque estas personas habrían seguido aparentemente su vida normal,
¿no? O sea, no son personas que su vida cambió, sino han seguido como que No nada se escaparon, pasó, no fugaron. como que nada pasó y aparentemente en su mente para ellos habría ocurrido pues el crimen perfecto, ¿no? Por eso dicen muchas veces que lo obvio es invisible. Entonces, como para no levantar sospechas, y habrían recibido ayuda de otras personas que están implicadas en este horrendo crimen, ¿no? ¿Cómo se puede evitar situaciones de violencia Yo creo desde la familia? Yo creo que tenemos que trabajar más el tema de valores, pero tiene que haber una conexión de la municipalidad, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación. Creo que tiene que haber un trabajo circular y un trabajo con la población, porque se están haciendo esfuerzos, pero de repente a veces de manera aislada. Esto, doctor Sarabia, parece un archipiélago de intenciones, porque cada uno es una pequeña islita, un islote, finalmente cada uno con su propio plan, sus propias intenciones. Incluso hablando usted del tema municipal, revisaba, por ejemplo, información municipal a nivel nacional en cuanto a prevención de violencia contra la mujer, cuya inversión a nivel nacional no llega ni al millón de soles en materia preventiva. Pero eso es terrible. Y eso es lo que está faltando, Pedro, que cada municipio tenga mapeados, porque cada municipio sabe por las denuncias quiénes son los consumidores de alcohol, quiénes son los consumidores de drogas, quiénes son las personas violentas. Entonces, con un mapa de cada distrito, haciendo un trabajo preventivo, haciendo un trabajo de sensibilización, logrando también que la población intervenga. O sea, la lucha contra la violencia tiene que ser una tarea de todos. Ya, pero esto también no se ve alentado, doctor Sarabia, el incremento de la violencia cuando los agresores, potenciales agresores, ven que, por ejemplo, la policía no captura a nadie, el Poder Judicial no sentencia, el Ministerio Público no acusa, no investiga. Claro. No termina generando un halo de impunidad que hace que muchos no tengan temor de hasta de matar a su víctima. Claro que sí, el tema de la impunidad, ahorita estamos viendo, y Pedro, y hay que decirlo, están asaltando en los micros, ya las personas no pueden, y se está convirtiendo eso en algo, ya prácticamente se está normalizando. Cotidiano ver eso. Las personas suban a un micro con pistolas y ataquen a las personas o le metan un balazo al que no se dejó robar. Entonces, tenemos que trabajar no solamente el castigar a los agresores, castigar a los delincuentes, sino también un trabajo de prevención, evitar que esta sociedad genere más violencia, genere más delincuentes. Le preguntaba el tema de la empatía, si se aprende o se adquiere, porque si vemos, por ejemplo, los principales responsables en el tema de violencia de primera intervención son los policías. Cuando llega la víctima y denuncia la situación que pudo haber estado viviendo. Se dio en el caso del Agustino, con esta madre con sus 3 hijos que fueron asesinados de manera fuerte, la comisaría que estaba a solamente una cuadra y media de distancia. Se ve el caso de esta joven del día de ayer cuyos restos fueron encontrados, pero que la familia justamente denunció. Y lo peor, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, que señaló, arrepentido, dice él, pidió un informe a la DIRINCRI y la DIRINCRI le dice, no, la joven está en el norte del país, está en Tumbes, veraneando con su pareja, porque acá tenemos con su amiga, porque tenemos fotos que han sido bajadas de Facebook de un año antes. Entonces, te demuestra el grado de falta de empatía, de compromiso con la lucha en la investigación contra este horrendo crimen perpetrado. ¿Cómo hacer para que una denuncia en realidad llegue a una sanción contra el agresor y que no te toques con agentes de la policía que solamente entorpecen el caso en contra de la víctima? Ahí es donde nuevamente yo te digo, sería un error porque al final vamos a tener que despedir de repente a una cantidad impresionante de policías y de personal en general, lo cual sería un error. Hay que capacitarlos, hay que sensibilizarlos, hay que trabajar con estas personas. Pero el Ministerio de la Mujer dice que se lo hace. El Mininter dice que se hace la investigación, la capacitación. Mira, hay un plan piloto hasta donde yo tengo entendido que son de 50 comisarías. 50 o no sé si llegarán a 100. Entonces no se puede decir que se hace totalmente. Entonces lo que está faltando es que se haga de manera global. Mientras este trabajo no se haga de manera global, de repente un psicólogo en cada comisaría, de repente un programa preventivo con la comunidad por cada comisaría, pero que ese programa esté conectado con el municipio, que ese programa esté conectado con el Ministerio de Salud. O sea, todos tenemos que trabajar de manera integral, no cada uno por su lado, no cada uno buscando sus propios intereses o protagonismos. Entonces,
Ese trabajo integral es el que tiene, y ojo, esto no tiene que ser un resultado inmediato, es un resultado de repente a mediano o a largo plazo, pero que tenemos que ir visibilizando y no año a año viendo que las cifras se elevan en vez de disminuirse. Que eso es lo que más nos preocupa honestamente, que las cifras van incrementándose año tras año y hemos sobrepasado la cifra de 30 casos de feminicidio, creo, en lo que va nomás de este 2020. Y no sabemos cómo vamos a terminar, pero por otra parte las instituciones o las autoridades salen y dicen estamos trabajando, estamos implementando planes y uno se pregunta, pero ¿dónde está el bendito resultado? Claro, lo que pasa es que si quieres obtener resultados diferentes tienes que empezar a hacer cosas distintas, porque si sigues haciendo más de lo mismo vas a obtener más de lo mismo. ¿Y qué es hacer cosas diferentes en este tema de violencia? Trabajar más en el tema preventivo, trabajar más con la comunidad, que cada municipio tenga mapeados quiénes son sus golpeadores, quiénes son las personas que tienen problemas de alcohol, quiénes son las personas que tienen problemas de drogas. La municipalidad lo sabe, tiene que trabajarlo con la policía, tienen que trabajarlo con el ministerio. A esas personas no solamente, no toda la solución está en llenar las cárceles, hay que evitar, hay situaciones que se pueden evitar con una atención primaria, con una detección precoz a tiempo. Pero bueno, solamente para terminar, doctor Sarabia, en el tema, por ejemplo, de la prevención de violencia, cuando sucede un caso de agresión contra la mujer o viceversa, en el Poder Judicial a la persona agresora le mandan una terapia psicológica de 3 sesiones. No, eso sí, y creen que en 3 sesiones el agresor va a cambiar. O sea, mira, a ver, acá hay un tema importante yo sé que el tiempo en televisión es cruel. Una persona que no ha cambiado en 20 años, en 30 años, no pretendamos que va a cambiar en 3 sesiones de 1 hora, si es que es 1 hora la atención en el ministerio y no es media hora o 20 minutos. Eso sería pues un acto de magia. Yo creo que necesitamos también sincerar hacer el diagnóstico real. Y a veces el agresor no solamente necesita terapia, necesita además medicación, necesita estabilizadores y eso está en manos de los psiquiatras. Entonces, un tratamiento combinado con un programa real de control de la ira que no debe durar menos de 1 año. Exactamente. El doctor Manuel Sarabia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por